Rusia y China han dado en los últimos días un paso que ha hecho que sus adversarios presten atención. No fue una declaración ni una sanción, sino un gesto silencioso y sincronizado que no pasa desapercibido en círculos de seguridad. Aunque externamente parece solo otra actividad militar, en realidad ambos países han enviado una señal de que su cooperación ya no es simbólica ni casual. Si esta señal se interpreta bien, indica que el equilibrio en Asia ya está cambiando, no apenas empezando. La cuestión ya no es si esto preocupará, sino quién notará primero lo que Rusia y China han iniciado. Lo que está ocurriendo ahora en Asia no es un incidente aislado ni una demostración de fuerza única. Es parte de un movimiento más amplio que consta de varios pasos, militares, políticos y estratégicos, y solo juntos empiezan a tener sentido. Rusia y China han estado coordinando sus acciones recientemente de una forma poco común. Lo hacen justo donde Estados Unidos y sus aliados tienen los intereses más sensibles. Aumenta la tensión alrededor de Taiwán. Japón está cambiando su retórica y Washington está tomando decisiones concretas que ya no son solo advertencias, sino un verdadero traslado de poder. Por fuera, esto puede parecer caótico, pero si lo miramos más de cerca, resulta ser una cadena de eventos conectados, ¿no? Y es precisamente en esto donde se esconde un momento que es mucho más serio para Estados Unidos, Occidente y sus aliados de lo que parece a simple vista. Estás viendo el canal Saharanikam. Comenzamos. Un vuelo sin coincidencia. Lo que Rusia y China hicieron a principios de diciembre no fue solo otro ejercicio para las estadísticas. Juntos lanzaron aeronaves que usualmente se emplean en contextos distintos a las patrullas rutinarias. Bombarderos estratégicos con armas nucleares, aviones de alerta temprana y cazas escolta volaron coordinados cerca de Japón y Corea del Sur. Ahí es donde se prueban el tiempo de reacción, los nervios y la voluntad política. No fue una violación del espacio aéreo, sino la entrada en zonas de identificación, donde no se dispara, pero cualquier error puede ser un problema. Estos vuelos tienen un significado. Están diseñados para activar una alarma, obligar al adversario a despegar, encender los radares, activar los sistemas y mostrar cuán rápido y coordinadamente puede reaccionar. Japón y Corea del Sur respondieron de inmediato, pero eso es parte del juego. Cada despegue, cada respuesta, cada cambio de sistema es un punto de datos que la otra parte almacena. Y cuando estos datos se recopilan juntos, Rusia y China ya no solo están poniendo a prueba a Japón, sino a todo el paraguas de seguridad de Estados Unidos en la región. Cabe destacar que no es el primer vuelo de este tipo. Ya es la 10ª misión conjunta de este tipo, lo que significa que la cooperación tiene ritmo, un plan y continuidad. Y cuando se suma la presencia de un avión ruso de alerta temprana, la situación cambia. Eso ya no es solo simbolismo, sino una operación coordinada en la que se practica la supervisión del campo de batalla en tiempo real. Y es aquí donde todo cambia. Porque si Rusia y China pueden colaborar así en el aire, la pregunta ya no es qué exactamente demostraron con eso, solo lo que comprobaron juntos al hacerlo. Y eso nos lleva a otra capa de esta tensión que tiene mucho más que ver con Japón de lo que parece. ¿Por qué ahora y por qué Japón? El momento del vuelo no es casualidad. Llega en un momento en que Japón deja de comportarse como un observador silencioso y empieza a hablar un idioma que no se había escuchado en la región durante mucho tiempo. Tokio en los últimos meses ha estado desafiando abiertamente límites antes considerados políticamente inaceptables. Se está armando más rápido, invierte en misiles de largo alcance y cada vez oculta menos que un futuro conflicto por Taiwán no afectaría a Japón solo de manera marginal. Todo lo contrario. Desde la perspectiva de Tokio, sería un problema que afecta a su seguridad, rutas marítimas e incluso la existencia del Estado. Este cambio se aceleró por las declaraciones de la nueva primera ministra japonesa, quien admitió que un ataque chino a Taiwán podría implicar la autodefensa colectiva. Para Japón es un cambio clave en la retórica, pero para Pekín es una línea roja. China reaccionó de manera extremadamente dura, acusó a Tokio de violar el principio de una sola China, inició protestas diplomáticas y las relaciones alcanzaron en cuestión de días su nivel más bajo en años. De repente, ya no se trata solo de disputas históricas o rivalidad económica, sino de una cuestión abierta de participación militar. Y es precisamente en este punto donde entra en juego Rusia. Para Moscú, Japón no es solo un aliado estadounidense, sino también un país que, según la interpretación rusa, se está militarizando cada vez más
y amenaza el orden establecido después de la guerra. Por cierto, entre Rusia y Japón hasta hoy no existe formalmente un tratado de paz después de la Segunda Guerra Mundial, lo que solo subraya lo especial y no resuelto que es su relación. Así que cuando aviones rusos y chinos vuelan juntos precisamente cerca de Japón, no se trata solo de presión regional. Es una señal de que Pekín y Moscú ven a Tokio como un problema común y están preparados para responder de manera coordinada. Eso cambia el sentido de la operación. No es solo una muestra de fuerza contra Japón, sino una prueba de la reacción del sistema de seguridad de Estados Unidos en Asia. Porque si Japón se convierte en la primera línea, la pregunta es ¿quién realmente lo respalda? Y es ahí donde la tensión comienza a pasar a un nivel completamente diferente. La capa invisible bajo la superficie. Lo que sucedía en el cielo es solo una parte de la historia. Más importante aún es lo que sucede bajo el radar, literal y figurativamente. Mientras aviones rusos y chinos volaban cerca de Japón, se realizó un ejercicio conjunto casi secreto de defensa antimisiles, sin grandes anuncios, pero con un contenido sumamente delicado, porque es aquí donde se decide quién sobrevive al primer ataque. Para Rusia y China, la defensa antimisiles es existencial. Si pierdes la certeza del segundo ataque, pierdes la disuasión nuclear. Y es precisamente ahí hacia donde apunta la estrategia estadounidense de los últimos años. Los misiles en Japón, Filipinas, los planes en Europa y el proyecto de defensa antimisiles espacial generan una presión que Moscú y Pekín interpretan igual, como intento de lograr ventaja decisiva. Por eso los ejercicios conjuntos aquí no son simbólicos. Es un esfuerzo para conectar sistemas rusos y chinos y compartir datos y experiencias. Ese es un nivel completamente diferente de cooperación que un simple vuelo conjunto de bombarderos. Ya no es cuestión de señales políticas, sino de compatibilidad técnica en un conflicto de alto nivel. Aquí es donde empieza a cambiar el equilibrio estratégico. Si Rusia y China cooperan en defensa antimisiles, no solo equilibran a Estados Unidos, también buscan cambiar las reglas del juego. De repente ya no se trata de quién dispara primero, sino de quién puede resistir más tiempo. Cuando las potencias nucleares se preparan para un escenario sin garantía de supervivencia, la tensión llega a un nivel imposible de ignorar. Y es precisamente este cambio silencioso y técnico el que crea el trasfondo para otras decisiones que ya no están ocultas. Decisiones que toman los Estados Unidos y que acercan a toda la región aún más al punto de no retorno. Estados Unidos sube la apuesta. Mientras Rusia y China llevan la cooperación a un nivel técnico y sistémico, Estados Unidos responde de una manera que ya no se puede ignorar. Washington anunció recientemente la venta de armas a Taiwán por miles de millones de dólares. No se trata de paquetes simbólicos ni de un gesto político para los. Se trata de sistemas de misiles, obuses, drones y armamento cuyo único propósito es hacer que un posible ataque a Taiwán sea lo más costoso y sangriento posible. Con este paso, Estados Unidos deja claro que no piensa retroceder ni suavizar su posición. Por el contrario, están llevando el conflicto del terreno de las palabras al de las capacidades concretas. Para Pekín, esto es una alerta roja. Cada nueva arma en Taiwán acorta la ventana de tiempo en la que China podría actuar en condiciones favorables. Y mientras más se reduce esta ventana, más nerviosas son las reacciones. Pero para Estados Unidos, este paso también implica otro costo menos visible. El armamento de Taiwán significa atar capacidades, líneas de producción y atención política en una región donde Estados Unidos ya está al límite. Europa, Ucrania, Medio Oriente y ahora el Indo-Pacífico. El problema no es que Estados Unidos no tenga fuerza. El problema es que sus compromisos empiezan a crecer más rápido que su capacidad de responder en varios lugares al mismo tiempo. Esto es justo lo que Rusia y China vigilan de cerca. Los vuelos conjuntos, ejercicios de defensa antimisiles y armas de Estados Unidos para Taiwán no generan caos, sino un patrón. Cada uno de los actores presiona donde siente la debilidad del otro. Mientras más intenta Estados Unidos fortalecer la disuasión, más buscan sus adversarios cómo eludirla. El resultado es un entorno en el que ya no se trata solo de Taiwán o Japón. Se trata de si una potencia puede mantener la estabilidad en un sistema que empieza a desmoronarse entre sus manos. Y la presión también afecta a los aliados de Estados Unidos, quienes podrían sufrir las consecuencias antes que Washington. Aliados en la primera línea. Cuando las grandes potencias se enfrentan, las primeras sacudidas no se sienten en Washington, Pekín o Moscú. Los aliados lo perciben.
y los países de Asia-Pacífico están más cerca del epicentro. Japón, Corea del Sur, Taiwán, pero también Australia y Filipinas, poco a poco se encuentran en una situación donde ya no se trata solo de posturas diplomáticas, sino de decisiones de seguridad cotidianas. Japón, con este desarrollo, se encuentra en la posición de la primera línea. Cada vuelo conjunto de aviones rusos y chinos, cada acercamiento a su zona de identificación, significa no solo presión militar, sino también una prueba de resistencia política. Tokio debe responder, pero cada reacción también aumenta el riesgo de una mayor escalada. Y cuanto más se involucra Japón en la cuestión de Taiwán, más se vuelve un objetivo legítimo de presión de Pekín y Moscú. Corea del Sur está en una posición más incómoda. Por un lado, está muy ligada a Estados Unidos y por otro, enfrenta presión de Corea del Norte. Las incursiones de aviones rusos y chinos en su zona de identificación no solo son una provocación, sino también un recordatorio de que Seúl enfrentaría múltiples crisis si la situación se intensifica. Para Taiwán, todo este desarrollo es una señal clara. Los vuelos conjuntos, los paquetes de armas, la retórica fuerte en torno a Japón, todo esto crea la imagen de una región donde aumenta la densidad de presencia militar y se reduce el tiempo para tomar decisiones. Aunque Taiwán no es directamente parte de estos incidentes, es su silencioso centro de atención. Cada paso que se da a su alrededor tiene un impacto directo en cuán seguro se sentirá mañana. Aquí se muestra el mayor problema para Occidente. La seguridad de Europa y Asia es inseparable. Si aumenta la tensión en el Indo-Pacífico, los aliados europeos también lo notarán, mediante la economía, capacidades militares y decisiones políticas. Y mientras más se acerca esta realidad, más claro es que lo que hoy parece una tensión regional tiene el potencial de convertirse en algo mucho más grande, un sistema bajo presión. Cuando estos eventos se juntan uno al lado del otro, dejan de parecer una serie de coincidencias. Los vuelos conjuntos de Rusia y China, la cooperación silenciosa en defensa antimisiles, la retórica agresiva de Pekín hacia Japón y los enormes paquetes de armas estadounidenses para Taiwán forman una sola imagen. No es una imagen de una guerra inminente, sino una imagen de un sistema que está siendo sometido a una presión cada vez mayor desde todos los frentes. Estados Unidos hoy enfrenta un problema para el cual no tiene una solución sencilla. Tienen que disuadir al mismo tiempo en Europa y en Asia, tranquilizar a sus aliados y, al mismo tiempo, responder a dos adversarios que cada vez más coordinan su ritmo y dirección. Estados Unidos no está perdiendo fuerza. Se trata de que sus adversarios están aprendiendo cómo estirar, atar y poner a prueba esa fuerza sin cruzar el umbral de un conflicto abierto. Rusia y China no necesitan lograr una victoria rápida. Les basta con lograr interrumpir la previsibilidad, aumentar la tensión y obligar a Occidente a reaccionar en varios lugares al mismo tiempo. Cada vuelo conjunto, cada ejercicio, cada declaración diplomática en este entorno aumenta el riesgo de cometer errores. En un sistema donde los aviones vuelan cerca y las decisiones son rápidas, un pequeño error puede causar grandes consecuencias. Y es precisamente por eso que es importante seguir de cerca este desarrollo. No porque la guerra sea inevitable, sino porque están cambiando las reglas que hasta ahora han permitido evitarla. La pregunta ya no es si la tensión está aumentando. La pregunta es cuánto tiempo puede funcionar este sistema sin que falle en algún lugar. Y cuando eso suceda, ya no importará quién quiso el conflicto, sino quién no pudo detenerlo a tiempo. Conclusión. Un cambio que no se puede revertir. Lo que estamos viendo hoy en Gaza aún no es una guerra, pero tampoco es la estabilidad a la que el mundo estaba acostumbrado en las últimas décadas. Rusia y China están pasando de una cooperación simbólica a una de sistemas. Estados Unidos responde con hechos, no palabras. Japón modifica su lenguaje, los aliados ajustan cálculos y la región se llena de tecnología militar. Lo más importante de esto es que este proceso ocurre de manera gradual, sin un gran momento, sin un punto de quiebre claro al que se pueda señalar después. Eso es lo que lo hace peligroso. Cada paso todavía es justificable. Cada decisión tiene su explicación. Pero cuando estos pasos se juntan, crean una dinámica que ya nadie tiene completamente bajo control. Y por eso no se trata solo de Taiwán, solo de Japón o solo de un vuelo conjunto de bombarderos. Se trata de que está cambiando la forma en que las grandes potencias ponen a prueba los límites.
cómo atan las capacidades de sus adversarios y cómo preparan el terreno para crisis que no necesariamente surgen de manera intencional. La pregunta abierta hoy no es quién ganaría en un conflicto así. La pregunta es si alguien puede estar seguro de que podrá detenerlo a tiempo. Y ese es precisamente el momento que merece atención. Cuando la tensión se vuelve normal, la primera ruptura suele ocurrir sin advertencia. Si te gustó el video, agradezco tu like y suscripción para que no te pierdas los próximos. Puedes apoyar mi trabajo donando y recomendando el video para que llegue a más personas. Muchas gracias.